porque tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos a un dirigente juvenil, a un funcionario electo, a una persona con la que estuvimos todo el día tratando de comunicarnos el día de hoy, que hoy se encuentra en España y que, bueno, como entenderás, son las 4 de la mañana. Ajá. Y está acá para conversar con nosotros. Pues bienvenido. Y se trata de Darío Ramírez. Entonces vamos a dar tu apertura, que sé que está muy buena, para después del corte, y vamos a aprovechar de conversar con Darío de una vez. Dale, buenas noches, bienvenido, Darío. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Sí? ¿No? Aló, aló. Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ti, hermano. Intentamos más temprano y más bien gracias por el trasnocho, que sabemos que deben ser por lo menos las 4 de la mañana allá en España. Las 4 en punto, 4 y cuarto. Exactamente. Queríamos comenzar el programa colocando el video antes de introducirte, pero es que te tenemos ahí. Vamos a ver rápidamente el video y luego entramos a conversar contigo. Vamos a ver si los muchachos de producción me lo colocan a tiro. Y vamos a ver este video porque es importante que usted en Venezuela vea, y en el resto del mundo, porque este programa se ve en todo el mundo, vea cómo se persigue a la gente de buena voluntad, cómo se trata de aniquilar, de erradicar y de borrar al venezolano que defiende la patria que sí nos dejó Bolívar y que estos señores que están en el gobierno el día de hoy intentan destruir. Vea usted este video. ¡Me están llevando sin ninguna orden! El objetivo de los uniformados fue Darío Ramírez, un joven concejal del municipio Sucre en Caracas, que estaba en la sede de la fuerza opositora Voluntad Popular. Cuidado, cuidado, credenciales, pues. ¿Dónde están sus credenciales? Por favor. ¿Dónde están sus credenciales? Habla preso. Los integrantes de la guardia lo esposaron y se lo llevaron al parecer sin orden de un juez. Están deteniendo simplemente por estar en el partido. No hice absolutamente nada, no hay una orden de detención. Soy una autoridad electa del municipio Sucre y les pido a toda la gente de Venezuela que salgamos a la calle. La salida fue en medio del registro de la prensa y de la angustia de sus compañeros. Corre. ¡Grita! ¡Me están llevando detenidos! En la calle lograron lo que parecía una causa perdida. El joven opositor logró liberarse con la ayuda de otros detractores. La conclusión fue clara. No lo soltaron, se lo quitamos, papá. Se lo quitamos de las manos. Pero todo tiene que ser pacífico. Venezuela reacciona. Los jóvenes y estudiantes que protestan contra el gobierno Maduro denunciaron que a diario las autoridades, con la orden de disolver las manifestaciones, actúan lejos de la ley. Eso sucedió hace 7 meses prácticamente. Darío, ¿cuál era tu delito? En ese momento estar en el partido. Así es simple, No, ¿verdad? así Simplemente de sencillo, estar en las filas de Voluntad Popular. Ese día se allanó el partido 4 veces, eso fue el día previo a la detención de Leopoldo. Se allanó el partido 4 veces, una de ellas por una fuerza paramilitar que hasta el día de hoy el gobierno no ha dado una respuesta de quién era esa fuerza paramilitar que entró armada y encañonando a todo el mundo. Pero básicamente fue eso, no hubo ninguna orden de detención. Y al igual que lo que está pasando con la persecución con muchos de los dirigentes, que se arman casos ficticios. Es el mismo caso que tiene Leopoldo, 6 meses detenido, al alcalde Daniel Ceballos, a Rosmil Mantilla, al gato, a Raúl Baduela en Su Escarano, al jefe de la policía en Su Escarano, a los más de 40 estudiantes que están detenidos, todos con expedientes inventados, porque hasta el día de hoy no han podido mostrar ni una sola prueba. Ese es el nivel de ineficiencia que tiene la dictadura también aquí en Venezuela. Y que afortunadamente pudo haber sido, o afortunadamente digo en el caso de Vecchio, que está acá, pudo haber sido el mismo caso de Carlos Vecchio, por supuesto, y pudo haber sido el caso de muchos otros que hoy están en la clandestinidad. ¿Por qué la hazaña en contra de Voluntad Popular, Darío? ¿Qué están haciendo ustedes que les da tanta urticaria al régimen? Mira, yo creo que no es nada más Voluntad Popular, yo creo que es un tema del régimen contra el pueblo. Voluntad Popular simplemente ha sido un
digamos, como un reflejo de lo que está sintiendo el pueblo, o hemos atendido un llamado que es el que ha dado también la gente de Venezuela. O sea, lo que sucedió en febrero fue simplemente una expresión de lo que venía pasando ya desde hace varios meses con la escasez, con la inseguridad. O sea, cuando tú arrancabas, y poniéndome en ese momento de febrero, ya habían más de 1.200 muertos para ese momento de febrero, más de 1.200 muertos ni siquiera en el primer trimestre del año. Tenías el tema de la escasez, tenías el tema de la inflación. La gente necesitaba salir a la calle a expresarse. Maduro sabía de esa posible situación y simplemente pues actuaron de la única manera que saben. Porque cuando tú no tienes liderazgo, pero además no tienes la razón, pero además estás haciendo las cosas mal, pues lo único que te queda es ser agresivo, es ser dictatorial, es ser autoritario, como lo está haciendo este gobierno, este régimen. Y llegaron a ti, Darío, pregunto, porque en el video se escucha en el audio en vivo de lo que estaba sucediendo, que no tenían una boleta de encarcelación, que no tenían una orden de aprehensión, que no tenían absolutamente nada. O sea, prácticamente era la repetición del guión o el precedente del guión de, por ejemplo, el alcalde Ceballos, a quien secuestraron, porque si entran unos tipos armados a un sitio a llevarse una persona sin una orden de captura, sin una boleta, sin absolutamente nada, prácticamente se están secuestrando. Sí, básicamente fue eso, y lo que pasó con el alcalde Ceballos fue exactamente igual. De hecho, parte de lo que llama la atención del expediente del alcalde es que a él no se le saca la orden de detención sino hasta después de detenido. Eso está en el expediente de él. Él es detenido a 1 hora y la orden de detención es de 2 horas después de su detención. Entonces, esas son las maneras en que actúa cualquier régimen que no tiene la razón. Eso fue ya hace 7 meses. Luego de esos 7 meses nosotros nos dedicamos a estar en la calle con la gente hasta que de nuevo pues se arremetió la persecución en nuestra contra, y hasta hace un día, 2 días que terminé ahorita pues de presentar ante el Parlamento Iberoamericano de Juventud, el primer Parlamento Iberoamericano de Juventud. Presentamos los casos de todos los jóvenes detenidos que hay en Venezuela, presentamos el caso de Rosmin Mantilla, el caso del Gato de Aragua, el caso de Raúl Baduel, el caso de Daniel Ceballos, que es un alcalde con menos de 35 años, un alcalde joven. Como lo decía en el Parlamento, lo difícil que es que un joven llegue a ser alcalde de una ciudad tan importante como lo es San Cristóbal, ciudad fronteriza con Colombia, y el gobierno de un plumazo pues lo detiene, le arma un caso. Ahorita se está hablando hasta de 14 años posibles de cárcel contra el alcalde Daniel Ceballos, lo destituyen. Eso es la manera en que está actuando ahorita el régimen venezolano. Eso es lo que está pasando. Por eso es que hoy en la ONU se sintió la voz de nuevo diciendo: en Venezuela hay un problema, en Venezuela hay presos políticos, en Venezuela deben liberarse los presos políticos y debe darse libertad de expresión a las personas. Darío, ¿qué piensas tú que se pretendía en ese momento que querían llevarte detenido? ¿Era más que a tu persona, quizá era desmoralizar a esas juventudes de voluntad popular que tú coordinas, a ese pueblo de Venezuela, a esos estudiantes? Mira, sin duda el gobierno venezolano y el régimen de Maduro lo que ha tratado es de desmantelar a Voluntad Popular. Voluntad Popular tiene 13 miembros de la directiva nacional, de los cuales 6 están ahorita en condiciones pues que prácticamente no podemos ejercer nuestras funciones, ¿no? Tenemos el caso de Leopoldo López, nuestro coordinador nacional. Tenemos el caso de Carlos Vecchio, tenemos el caso de Antonio Rivero, el caso de Daniel Ceballos. Y así como te estoy diciendo, son los casos más sonados, pero la persecución en Voluntad Popular ha sido incansable, porque no es nada más a los dirigentes nacionales. Nosotros tenemos cientos de dirigentes en todo el país, somos uno de los pocos partidos que tiene dirigentes hasta el más mínimo rincón, porque nosotros tuvimos elecciones internas en el 2011 y tenemos dirigentes en cada rincón de Venezuela que son perseguidos. Voluntad Popular pues simplemente fue un reflejo de lo que estaba sintiendo la gente, y el gobierno pues no se puede permitir que aquí siga la verdad. Lo que le incomodó y lo que le incomoda al gobierno de Voluntad Popular es que no importa cuántas cosas nos hacen, continuamos diciendo la verdad. Lo decía, me acuerdo, en marzo, en una concentración que tuvimos, y yo le decía al gobierno: bueno, si les es incómodo que le digamos la verdad a la gente, si les es incómodo que le digamos a la gente que está viviendo mal y que eso puede cambiarlo haciendo protesta pacífica en la calle, entonces vamos a seguir siendo incómodos. Y les sigue molestando, porque a pesar de que nos han tratado de desmantelar, seguimos haciendo un trabajo enorme. Aquí en el primer Parlamento Iberoamericano de Juventud tuvimos el apoyo del expresidente Calderón de El Salvador, el apoyo del expresidente Lacalle de Uruguay. Y vale acotar que los miembros del primer Parlamento Iberoamericano de Juventud no eran nada más unos jóvenes de los países, eran jóvenes diputados, senadores, algunos ministros,
de toda Latinoamérica y de Iberoamérica. Esos fueron los que nos reunimos durante 4 días a discutir sobre todos los problemas que está en Latinoamérica. Y no hubo ni un solo país que nos dijese: en Venezuela hay que hacer una revisión de lo que está sucediendo con los jóvenes. No puede ser posible que los jóvenes no tengamos un futuro cierto en Venezuela, que los jóvenes no podamos acceder al empleo, pero que además de eso nos maten en la calle, pero que además de eso no consigamos alimentos, pero y que además de eso, cuando decidimos decir no estoy de acuerdo con esto, entonces nos metan presos o nos asesinen, como también pasó con los decenas de asesinados que hubo durante febrero y marzo. Tengo otro video que quería presentarles a las personas o a los puntos resistentes, a todos los televidentes que nos ven a esta hora. Creo que ya lo tenemos en línea. Vamos a colocarlo un momentico. Mandarriazo número 2. El concejal Darío Ramírez Ramírez, por el municipio Sucre del estado Miranda, militante activo del Partido Voluntad Popular, implicado en varios casos que pasan desde agresiones físicas contra un ciudadano, vinculado con el aviador, financista y articulador principal de la Guarimba, así como también en los casos de la Quinta Michoacán, donde se incautaron materiales logísticos y subversivos para apoyar a la Guarimba, y para completar, vinculado con la empresa Geofénix, que es la misma que había dado de los militares militares retirados, financista de organizaciones desestabilizadoras y terroristas. Luego de 3 citaciones ordenadas por la Fiscalía, a las cuales no se presentó, se fue del país el día 13 de mayo del 2014, a través de la población de San Antonio del Táchira hacia Colombia. Dejó el pelero, pues. Ese era uno de los que andaba en Chacao. Inclusive secuestraron, secuestraron y golpearon a unos funcionarios, creo que del SEBIN, que no tiene que ver con nada, se lo llevaron y lo golpearon. Por eso está siendo investigado, entre otras cosas. ¿Será que fue a entrevistarse o pedir consejos a JJ Rendón? Fuentes fidedignas de la misma oposición confirmaron que el concejal solicitó un permiso no remunerado desde el 12 de mayo por 40 días hábiles, solicitando la incorporación de un suplente, siendo aprobado en Asamblea de Consejo Municipal. ¿Será que esos concejales del municipio Sucre serán cómplices de este señor? Y uno se pregunta, ¿regresará el concejal en esos 40 días de permiso que pidió? Lo dudo. Si tienen duda, aquí está, tarjeta de salida. Aquí no estamos mintiendo absolutamente en nada, lo que digamos aquí es, ¿lo vieron? Tarjeta de salida. Lo que decimos aquí es verificable, totalmente. Señor Darío Eduardo Ramírez Ramírez, muy valiente él, pero dejó el pelero. Caramba, Darío, me impresiona, lo primero que me impresiona es saber cómo es que un ciudadano común y corriente como tú, un defensor de los derechos de la gente, secuestra a gente del SEBIN que está armada con carros blindados y entonces ustedes pueden llegar a golpear a funcionarios. O sea, ¿cómo sucede esto? ¿En qué país de las maravillas sucedería esto? Bueno, esas son las irreverencias de lo que plantea siempre personajes que además tienen una reputación ampliamente conocida en el país, ¿no? Yo creo que a la hora de alguien hablar y saber que no está diciendo la verdad, pues uno de esos es Diosdado Cabello, ¿no? Yo creo que una de las personas con menos credibilidad en Venezuela es Diosdado Cabello. Al igual que como ha hecho con todas las personas a las que él ha decidido atacar, pues ahí armaron una olla alrededor de mí, tú mismo lo acabas de decir, o sea, lo incoherente que es que una persona como yo, o sea, que yo soy una persona de promedio de estatura, sí, normal, o sea, yo creo que yo no he peleado como desde que estoy en primer año de bachillerato, yo jamás he optado por las opciones violentas, tenga la capacidad de secuestrar a un SEBIN, ¿no? Los SEBIN que asesinan estudiantes. Exacto. A distancia, con tiros en la cabeza, yo pude secuestrar a uno de ellos, una cosa totalmente irreverente. Todo lo que plantea Diosdado Cabello en esa emisión, y hace poco también lo hizo, hace una semana estuvo hablando de mí con el caso de Lorenz Salet. Él sabe que es totalmente mentira, la mayoría de la gente lo sabe. El pueblo de Sucre, el cual me eligió como su concejal más joven en la historia, también saben que todo lo que se está diciendo allí es mentira, porque mi historia política se conoce. Quienes la conocen y saben lo transparente que es. Es muy lamentable lo que ha estado pasando en el país de la cantidad de personas que están viendo cómo se despedaza la reputación de la gente, pero ellos no pueden con eso, y lo que más le da rabia a Diosdado Cabello es que él sabe que yo no he estado ni estaré en Colombia,
que todo lo que inventa cada vez pues no hayan como remorderse la cabeza, porque así como estuvimos ahorita en el primer Parlamento Iberoamericano, vamos a comenzar una campaña internacional por los presos políticos, así como logramos el día de hoy y como se logró que gracias a Lilian, que estuvo en la ONU hace pocos días, hoy el presidente Barack Obama dijera: Leopoldo López debe estar libre. Y no es por rendirle ninguna pleitesía digamos, al gobierno de Estados Unidos, sino es que entonces tú te empiezas a dar cuenta de lo poderoso que puede ser el movimiento de las personas diciendo la verdad, porque lo que estamos diciendo es la verdad. Allí están reunidos los presidentes de todo el mundo, y el hecho que un presidente de una de las mayores potencias hable de un caso como lo que está sucediendo en Venezuela le da poder a lo que estamos hablando, le da poder a lo que estamos diciendo, porque eso se replica y se sigue replicando todos los días. Muchas veces la gente desestima el valor del trabajo internacional, pero es básico el valor de la presión internacional, si no el gobierno no gastara tanto dinero como gasta en tratar de comprar países, en comprar unas islitas para que en la OEA le den los votos. En Venezuela se está sufriendo muchísimo, los jóvenes están sufriendo muchísimo, es lamentable lo que está pasando en Venezuela. Allí mismo tú tienes jóvenes que trabajaron con nosotros en Venezuela, que además les tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño, y da dolor ver cómo se fuga el talento en Venezuela, ver cómo es imposible decirle hoy a un joven en Venezuela: sigue luchando, ver cómo cada vez se hace más difícil decirle a un joven en Venezuela: aquí está tu futuro. Ahorita leí una frase por el Twitter que me enviaban y me decían: hoy en día hacer resistencia es no irse. Qué triste que esa sea la única manera de hacer resistencia ahorita en Venezuela. Qué triste que los jóvenes se estén quedando sin oportunidades en nuestro país, un país tan hermoso y con tantísimo talento. Pues no vamos a permitir que eso suceda. Como dirigente juvenil de Voluntad Popular, como concejal joven y como un venezolano, voy a dar la lucha en cada uno de los espacios que nos toque dar, porque el gobierno no va a poder quitarnos lo único que ellos no tienen, que es convicción. Nosotros tenemos una convicción de nuestras ideas y nos mueve nuestra voluntad, y contra eso no van a poder ellos y no va a poder nadie. Darío, para finalizar, y bueno, te puedes ir a descansar porque entendemos que es bastante temprano o es de madrugada ya en España. Sí. ¿Qué tiene pensado la coordinación de juventud, de Voluntad Popular, para revertir este proceso? ¿Cuál es el trabajo que sigue para Darío Ramírez para hacer cambiar toda esta pesadilla que está viviendo Venezuela? Mira, no solo para mí, sino es una visión que ya expuso el partido hace pocos días. Nosotros ahorita creemos que debe hacerse un cambio urgente y por eso estamos convocando al Poder Constituyente. Y mucha gente me ha preguntado cómo vamos otra vez a unas elecciones, cómo vamos a ir ahorita en todo lo que está pasando, cómo convencemos a la gente a votar. Y es que resulta que nosotros nunca hemos dejado de creer en las vías democráticas, nosotros nunca hemos dejado de apostar a las vías democráticas como la salida más inmediata para un gobierno que está cercenando el país. Y el Poder Constituyente es una de ellas. La única manera, eso sí, de llegar al Poder Constituyente es a través de la protesta. La gente tiene que retomar el valor y retomar las calles de manera pacífica. El gobierno quiso vender, y algunos sectores quisieron vender de violenta las protestas que sucedieron durante febrero y marzo. Quienes hicieron violentas las protestas fue el régimen de Maduro. Quienes hicieron violentas las protestas fue el ministro de Interior y Justicia. Ellos fueron quienes hicieron violencia en las protestas. Ellos fueron quienes atacaron, ellos fueron quienes asesinaron, ellos fueron quienes encarcelaron injustamente a cientos de jóvenes. En Venezuela hoy hay más de 2.000 jóvenes que fueron detenidos en ese periodo de tiempo. Hay más de 1.500 jóvenes que están teniendo que estar yendo continuamente a presentarse en fiscalía. Eso no es una vida, eso no es una manera de estar libres en el país. ¿Qué pasa con una caricaturista que dice la verdad a través de una caricatura en un periódico? La censuran. En el Universal, en la primera tanda de votados del Universal estuve yo. Yo escribí en el Universal desde ya hace casi un año. Hoy estoy en la página de Runrunes, gracias a Nelson Bocaranda, que nos dio un espacio allí. Pero el gobierno lo que está eso es violencia. Ahora, si vamos de nuevo a la protesta pacífica, si sabemos organizarnos desde la base, desde organizar a la gente de mi edificio, hasta organizar a la gente de mi conjunto, hasta organizar a la gente de mi escalera, porque en los sectores populares hay un descontento bastante grande, y lo sé porque trabajo desde hace más de 5 años en Petare. Y sabemos lo que está pasando en Petare, y sabemos el descontento que hay, pero también sabemos que hay muchísimo miedo. No es nada fácil para una persona que vive en Petare cuando un hombre le dice: sales a la calle y me voy a violar a tu hija. Porque la hija y ese señor no son un dirigente importante al que va a poderse le dar respuesta rápido. Para ellos, lograr protestar es un trabajo muy fuerte. Ahora, vamos a la Constituyente, vamos a elecciones en una campaña protesta también, exigiendo condiciones al CNE. Así es que debemos ir, porque el cambio necesario es de raíz. Aquí no es un problema de Maduro, aquí no es un problema de Chávez, aquí no es un problema de Diosdado, de Elias Agua o de quien sea.
Aquí el problema es un sistema que se ha instaurado, que ha hecho que se pudra la institucionalidad en este país. Eso es lo que tenemos que revocar, y ese revocar lo vamos a lograr a través del Poder Constituyente. Ese es el plan que tiene ahorita. Nosotros vamos a seguir haciendo una campaña internacional por los jóvenes para que se libere a Rosmith Mantilla, para que se libere al Gato de Aragua, para que se libere a Raúl Baduel, para que se liberen a los más de 42 estudiantes que siguen detenidos y para que se libere al alcalde Daniel Ceballos y el alcalde Enzo Escarano. Ya conseguimos hace poco el apoyo del alcalde de Panamá. Vamos a seguir visitando alcaldes en Latinoamérica para que den apoyo a los alcaldes detenidos y hagamos la presión suficiente para que se puedan liberar justamente a todos los alcaldes, al igual que a Leopoldo López y a los jóvenes. Pues, más claro no canta un gallo, Darío. Invitarte, decirte que por supuesto esta es tu casa, igual que la casa de todas aquellas personas que luchan por cambiar, como tú dices, un sistema que ha corroído a la sociedad venezolana, que ha fracturado a la sociedad, que ha cambiado los valores desde los morales hasta la institucionalidad en el país. Así que cada vez que necesites, pues acá está esta ventana para la democracia, para seguir luchando por recuperar ese país que tanto queremos, Darío, y que agradecemos que hayan muchos jóvenes como tú que luchan y que dan la cara, el pecho y la vida porque así sea. Muchísimas gracias. Vale, un millón de gracias, y quería aprovechar un momentico también para enviar un saludo a toda la gente del municipio Sucre. Seguimos en la lucha y sigue el equipo del municipio Sucre, no solamente de Voluntad Popular, sino de la Comisión de Cultura y Turismo, la cual presido. Seguimos haciendo el trabajo, seguiremos haciendo el trabajo, vamos a seguir en la calle todos los días, hombro a hombro con ustedes, porque aquí estamos claros de que hay un arremetimiento político bastante fuerte, pero eso no va a impedir que sigamos haciendo el trabajo en el cual creemos y convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Un saludo a todo el equipo de la Comisión de Cultura y Turismo, a todo el municipio Sucre y a todos los compañeros que estamos en la lucha todos los días. Así será. Y a los jóvenes de Juventudes de Voluntad Popular también. Así será, Darío. Muchísimas gracias Muchas gracias por la oportunidad. Igualmente. Era Darío Ramírez, joven. Ese es el futuro de Venezuela. Esos muchachos que dan la vida por nuestro país, pero sin